En este preciso momento, mientras el ruido del mundo intenta distraerte, hay una voz que te llama por tu nombre y te dice: no es normal vivir con ese peso en el pecho, no es normal resignarte al dolor, no es normal acostumbrarte a la enfermedad. Hoy, aquí, Dios quiere cambiar tu historia. Tú sientes que algo se está moviendo dentro de ti, una mezcla de temor y esperanza, como si el cielo hubiera abierto una rendija para dejar pasar una luz que no habías visto en mucho tiempo. Algo profundo te empuja a no abandonar este mensaje, porque en lo secreto de tu corazón percibes que en los próximos minutos se decidirá un antes y un después, que esta palabra no es casualidad, que esta oración es la llave que te faltaba y que ha llegado la hora de cerrar definitivamente la puerta a todo aquello que quiso enfermar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Tú sientes ese vacío que no se explica con análisis ni con diagnósticos. Te levantas cansado aunque hayas dormido. La cabeza te zumba con pensamientos que no pediste. Tu ánimo sube y baja como un mar agitado y a veces te preguntas por qué tu cuerpo reacciona como si viviera en alerta permanente. ¿Por qué duele donde antes no dolía? ¿Por qué la paz te dura tan poco? ¿Te has dado cuenta de que hay días en que el silencio de Dios parece un muro y que sin embargo, cuando cierras los ojos por un segundo, tu espíritu se estremece porque sabe que Él aún está? Tú caminas con una sonrisa para no preocupar a nadie, pero por dentro hay una fatiga que no es solo física. Hay una sequedad espiritual que reseca la esperanza y vuelve ásperas las relaciones. Una niebla que te confunde justo cuando estás a punto de decidir y sientes que tu casa, tu trabajo, tu cuerpo, tu ánimo, todo se ha llenado de pequeñas grietas que dejan entrar el frío de la duda. Escríbelo en fe ahora mismo. Yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Quiero leer tu declaración en los comentarios y orar por tu nombre. No es casual ni puramente psicológico. Hay una batalla invisible que te rodea y que ha querido instalar una enfermedad espiritual que, si no se confronta, termina filtrándose en el cuerpo, en los hábitos, en la mirada con la que interpretas todo. Esa enfermedad tiene nombres conocidos: desánimo persistente que se vuelve resignación, miedo que se disfraza de prudencia, palabras negativas que te hablas a ti mismo como si fueran verdades, acuerdos secretos con el dolor, así me tocó vivir, heridas no entregadas a la cruz, culpas que repites por dentro hasta que te convencen de que no mereces ser sano, y detrás de esos nombres, una operación del enemigo que vino a lo que siempre ha venido. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Hoy pongo nombre al problema con autoridad. Se llama desalineación del corazón con la palabra viva de Dios. Se llama puertas abiertas por el acuerdo con la mentira. Se llama infección del alma por palabras que nunca debiste creer. Y si el alma se hiere, el cuerpo se resiente, la casa se apaga, los sueños se atrasan. Pero si el alma vuelve a la palabra, la vida vuelve a alinearse. Quiero hablarte con firmeza y con ternura. Si no tratas esta raíz, las consecuencias se multiplicarán en silencio. Lo que hoy toleras mañana te gobierna. El silencio prolongado enfría la fe y te vuelve rehén de reportes humanos. La pérdida de propósito enferma la esperanza y te acostumbra a vivir alrededor del dolor. La queja cotidiana cultiva un terreno donde cualquier síntoma crece como maleza. Sin dirección divina, las fuerzas se dispersan. Sin fe activa, los diagnósticos más leves se sienten definitivos. Sin palabra, las voces del miedo se sientan a la mesa de tu casa. La escritura no adorna. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91. Si no habitas, te expones. Si no declaras, te callas. Si no obedeces, te fragmentas. Y cuando la obediencia falta, el cuerpo carga con pesos que no le corresponden. La mente se sobrecalienta con preocupaciones que no transforman. Y el alma pierde la música de la esperanza. Déjame acercarte historias que podrían llevar tu nombre. Marta, de Monterrey, vivía con migrañas que la dejaban a oscuras 3 veces por semana. Los estudios salían bien, pero la vida mal.
Se enojaba con su cuerpo como si fuera su enemigo y oraba desde la frustración, no desde la fe. Un día, simple, sin luces, entendió que no había hecho paz con su propia historia y que cada mañana se levantaba repitiéndose: aquí vamos otra vez a sufrir. En lugar de buscar consuelo en la palabra, alimentaba la migraña con confesiones que la ataban. Cuando oyó: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12, se atrevió a decir: Señor, discierne mis intenciones. No quiero orar para que te apures, quiero orar para habitar en ti. Pasaron semanas y no todo desapareció de golpe, pero la frecuencia cayó, la paz subió y su casa dejó de girar alrededor de la oscuridad. Daniel, de Lima, llevaba meses con una gastritis que parecía fuego. Cada almuerzo era una negociación con el miedo. Le costaba creer que sus palabras estaban inflamando su cuerpo más que su comida. Decidió algo valiente. Renunció a la frase «esto no se me quita» y la cambió por sus llagas fui curado. Isaías 53:5. No fue magia, fue gobierno espiritual. Comenzó a bendecir su cuerpo, a hablarle como templo del Espíritu y a pedir perdón por despreciarlo con desprecios. El fuego se volvió tibieza, la tibieza descanso, y del descanso nació la disciplina que su cuerpo necesitaba. No fue un truco, fue una transformación. Escúchame, hay salida, hay sanidad, hay restauración, hay presencia, y no te la prometo yo, te la firma Dios. Cuando Cristo extendió sus manos en la cruz, extendió un puente para que cada dolencia encontrara significado, límite y respuesta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. Dios no juega con tu dolor, lo redime. Su promesa no es una aspirina emocional, es una alianza. El Salmo 91 no es poesía para cuadros, es contrato de cobertura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Te das cuenta? La verdad no solo informa, protege. La verdad no solo enseña, blinda. Y la verdad no es una idea, es una persona. Jesús, el verbo vivo, la palabra hecha carne, la voz que no pierde su poder cuando tú te quedas sin voz. Hoy quiero que recibas la revelación bíblica como quien recibe una transfusión de vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Viva, no archivada, eficaz, no decorativa. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10. Vida en tu sistema nervioso, en tu sistema inmunológico, en tus pensamientos nocturnos, en el latido que se acelera sin permiso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:14-15. No oración de lástima, oración de fe. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La herida de Cristo cortó la genealogía del dolor que pretendía heredar tu apellido. No temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Siempre es siempre, no a ratos. Cuando estas palabras entran, los acuerdos viejos salen. Cuando estas verdades gobiernan, la enfermedad pierde el derecho de sentarse en el trono de tus decisiones. Te cuento algo que todavía me emociona. Luisa, de Bogotá, había aprendido a convivir con la artrosis como quien convive con un inquilino molesto. Le apartó espacio, le ajustó los horarios, le pidió permiso a su dolor para reír. En una madrugada fría, con las manos rígidas, escuchó una predicación sobre el Salmo 91 y se atrevió a hacer algo que nunca había hecho. Empezó a hablarle a su casa, a su cama, a sus manos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dormita, Él no me suelta. Eco del Salmo 121. Mientras lo decía, lloraba, pero no de resignación, de pertenencia. La enfermedad no se evaporó esa noche.
pero al día siguiente se descubrió caminando sin preguntar al dolor si estaba de acuerdo. A las 2 semanas, su risa sonaba más fuerte. A los 2 meses, su médico no salía de la sorpresa por la movilidad recuperada. ¿Qué pasó? La palabra empezó a gobernar los hábitos: hidratación, descanso, gratitud, perdón. Su alma dejó de inflamarse por resentimientos viejos y su cuerpo dejó de inflamarse con la misma violencia. El cielo no hizo magia, hizo orden. Y cuando el cielo ordena, la vida responde. Si esta palabra te habló, deja en los comentarios amén y el nombre de la persona por la que intercedes hoy. Tu fe puede levantar a alguien más. Ahora, ¿qué haces tú? No te voy a abrumar con 10 pasos, porque el reino es simple y profundo como el aire que respiras. Hoy vas a hacer 3 cosas. Primero, vas a renunciar en voz alta a toda palabra que te hayas dicho contra tu propio cuerpo. Vas a pedir perdón por cada nunca sanaré, por cada esto es así, por cada sentencia que clavaste con tu lengua, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Segundo, vas a habitar, no a visitar. Vas a elegir un pasaje de cobertura. Te propongo el Salmo 91. Y lo vas a orar en presente, nombre por nombre, hasta que tu casa huela a abrigo del Altísimo. Aunque no lo sientas, lo vas a declarar, porque fe es decidir antes de sentir. Tercero, vas a abrir la espada que discierne, Hebreos 4:12, sobre la raíz emocional. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué culpa te sigue sangrando? ¿En qué área te has sentado en el trono que solo le corresponde a Dios? Y vas a añadir una disciplina de cuerpo como señal profética: agua al despertar, respiración consciente, un paseo de 15 minutos como acto de gratitud. No es legalismo, es coherencia. El espíritu manda, el alma entiende, el cuerpo obedece. Estamos llegando al borde donde las historias cambian. Siento el fuego santo empujando palabras que no son teoría. Este es un momento decisivo y tú lo sabes. Aunque haya ruidos a tu alrededor, hay algo más fuerte en tu interior, y ese algo es el espíritu testificando que no naciste para coleccionar diagnósticos, que no fuiste diseñado para memorizar síntomas, que no tienes por qué heredar miedos que no son tuyos. Veo cadenas que se han apretado durante años aflojándose con una sola declaración. Veo noches de insomnio cediendo ante una canción de fe susurrada. Veo manos que tiemblan extendiéndose sin miedo. Veo niños que preguntarán: ¿por qué mamá ahora sonríe en la mañana? Veo médicos que dirán: no entiendo del todo, pero algo cambió. Y sé que hay una resistencia final, porque así actúa el enemigo cuando huele derrota. Te va a susurrar: esto es emoción, volverá lo de siempre, no te ilusiones. Y aquí te confronto con amor. Esa voz miente. El que prometió es fiel. Levántate por dentro. Ordena a tu mente que se alinee. Convoca a tu cuerpo a la esperanza. Tú y Dios, ahora, en oración. Ora conmigo, no como quien repite fórmulas, sino como quien abre una puerta y deja entrar a una persona. Dilo en voz alta si puedes, o en el silencio ardiente de tu corazón. Padre amado, vengo a ti tal como estoy, con mis miedos, mis síntomas, mis preguntas, mi desgaste. Reconozco que he hecho acuerdos con palabras que no venían de ti, y hoy los rompo en el nombre de Jesús. Renuncio a toda sentencia que pronuncié contra mi cuerpo. Pido perdón por despreciar el templo del Espíritu que soy. Te entrego la culpa, el rencor, la ansiedad acumulada y todo pensamiento que se levantó contra el conocimiento de Cristo. Jesús, creo que en la cruz cargaste mi dolor y mi enfermedad, y que por tus llagas soy curado. Recibo tu vida, tu sangre, tu paz, tu gobierno. Espíritu Santo, ven y habita. Limpia mis habitaciones interiores, ordena mis afectos, ilumina mis decisiones. Pon tu mano sobre mi sistema nervioso, regula lo que se alteró por el miedo. Pon tu mano sobre mis órganos, restaura lo que se cansó por la angustia. Pon tu mano sobre mi descanso, devuelve el sueño que me robaron las preocupaciones. Declaro el Salmo 91 sobre mi casa. Habito al abrigo del Altísimo, vivo bajo la sombra del Omnipotente. Tu verdad es escudo a mi alrededor. No temeré pestilencia, ni enfermedad, ni reporte adverso. Declaro Juan
10:10 sobre mi historia. Rechazo todo robo, toda destrucción. Abrazo la vida abundante de Cristo. Declaro Hebreos 4:12 sobre mi alma. Tu palabra discierne y corta lo que no viene de ti. Separa verdad de mentira, esperanza de resignación. Desde hoy hablaré a mi cuerpo con bendición. Honraré el descanso como acto de fe. Beberé agua como quien bebe promesas. Caminaré como quien vuelve a respirar futuro. Padre, te entrego la gloria, el control, el tiempo. Aunque los síntomas tarden en alinearse, yo ya me alineé contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra encontró tu corazón, si sentiste que Dios te habló en medio de la tormenta, si algo en tu interior se encendió mientras orábamos, te invito a dar un paso que no es estrategia, es familia. Cuéntalo. Escribe amén si esta oración te abrazó. Escribe brevemente por quién estás orando. Por ti, por mamá, por ese niño inquieto, por ese esposo cansado. Deja en los comentarios una oración pública, aunque sea una línea, para que otros se refugien en tu fe. Cuando el pueblo ora unido, el enemigo pierde el eco. Cuando la iglesia escribe fe, las casas se vuelven altares. Cuando tú confiesas esperanza, alguien en otra ciudad encuentra fuerza para intentarlo otra vez. Y ahora te desafío con amor y con valentía. No te vuelvas atrás. No vuelvas a alimentar con tu boca lo que acabas de desalojar con tu oración. Si mañana la voz del miedo te visita, contéstale con escritura. Si el cansancio te susurra igual que siempre, respóndele: yo habito, no visito. Si alguien cerca de ti se burla, recuerda que a los que están en batalla, el ruido de las espadas ajenas les suena como música. Tú no eres un caso perdido, tú eres un testimonio en proceso. No eres un archivo de síntomas, eres una carta viva, escrita por el Espíritu. Vuelve al Salmo 91 como quien vuelve a casa. Repite: por sus llagas fui curado, como quien afianza su identidad. Toma decisiones pequeñas de obediencia como quien planta árboles de largo futuro. Hay propósito en tu respiración, hay destino en tu pulso, hay gloria en tu perseverancia. Y aunque cierro aquí mi voz, dejo abierto el cielo para lo que viene. No terminamos, apenas empezamos. En la próxima parte vamos a profundizar en cómo cerrar puertas específicas que la enfermedad usa para entrar y cómo mantener tu casa como un santuario de paz todos los días. Por ahora, déjame leerte y orar por ti en comunidad. Escribe yo creo si estás listo para el cambio y cuéntame, aunque sea en una frase, ¿qué área de tu vida hoy decides traer al abrigo del Altísimo? Que el Dios que te vio escuchar estas palabras te confirme con señales de bien, que su paz te sorprenda mientras duermes y que cuando amanezca tu alma sepa que ya no camina sola. Y porque esto no termina cuando dices amén, sino cuando tu casa huele a presencia y tu cuerpo aprende a obedecer a la esperanza, enlazo contigo con una sola certeza que ata esta segunda parte a lo que el Espíritu inició en tu interior. Si anoche te atreviste a creer que Dios podía enderezar tu historia, hoy te pido que no sueltes la cuerda, porque vamos a cerrar, una a una y sin prisas, las puertas por donde la enfermedad ha intentado entrar. Vamos a encender el fuego en el altar de tu casa para que el frío no tenga espacio. Vamos a limpiar palabras que infectaron, costumbres que abrieron grietas, miradas que te robaron la paz. Y lo haremos respirando la misma palabra que te sostuvo hace un momento, fundiendo en un solo acto la fe que declaraste y la obediencia que hoy decides caminar, no como quien improvisa, sino como quien firma un pacto con el Dios que ya dijo: yo soy Jehová tu sanador, y que no te soltará la mano hasta que tú mismo reconozcas que la oración definitiva no fue una emoción de un día, sino una llave que abre cada mañana la puerta de la vida abundante que Cristo prometió. Hoy voy a hablarte al hueso, sin rodeos y sin maquillajes, porque te amo en Cristo y porque tu alma no necesita consuelo tibio, sino verdad que sane. Hay puertas por donde el enemigo ha entrado disfrazado de normalidad, y si no las cerramos, seguirá arrastrando tu cuerpo a un ritmo que no viene del cielo. La primera de esas puertas, aunque parezca pequeña, es la lengua con la que te hablas cuando nadie te escucha. Esa conversación secreta en la que decretas: siempre me duele, yo no puedo, esto no cambia, mi familia es así. Y cada vez que lo dices, arrancas una página de la promesa
y la reemplazas por un contrato con el miedo. Pero hoy esa firma se anula en el nombre de Jesús, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, y tú vas a amar la vida. La segunda puerta es el desgaste silencioso de hábitos que parecen inocentes, pero te quitan la voz de Dios del oído. El desvelo que se volvió costumbre, la pantalla que apaga el espíritu en la medianoche, el rencor que se quedó dormido en el sofá porque no quisiste perdonar a tiempo, el alimento que no nutre pero entretiene, la prisa que te roba la oración breve que hubiera cambiado el día, la falta de gratitud que deja a tu sistema sin canción. Y ahí, en esa suma de pequeñas concesiones, nacen dolores sin nombre, inflamaciones del alma que el cuerpo traduce como síntomas. La tercera puerta, quizás la más dolorosa, son los acuerdos con voces de autoridad que un día te nombraron con etiquetas que no venían de Dios. Enfermo crónico, débil, hipocondríaco, malagradecido, poco espiritual, castigado, y tú te tragaste esas palabras sin pasarlas por el filtro del espíritu. Las hiciste techo, las convertiste en destino, cuando en verdad solo eran flechas. Hoy esas flechas se caen, porque está escrito que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hoy denuncio esas lenguas y te devuelvo la tuya para bendecir, para nombrarte como Dios te nombra: sano en proceso, hijo en corrección, templo en reparación, instrumento de consuelo para otros que todavía creen que la noche es eterna. Dime desde qué ciudad me estás escuchando y escribe: vida en abundancia sobre mi salud. Voy a orar por tu ciudad y tu casa. Mientras te hablo, siento que el Señor te pide algo muy específico, y lo voy a decir con la misma suavidad con la que lo escucho. Habita, no visites, no juegues a entrar y salir de la presencia como quien atraviesa una puerta giratoria, porque la sombra del Omnipotente cobija a los que se quedan, a los que vuelven a respirar en la palabra, como quien apoya la cabeza en el pecho de Jesús. Y sé que la pregunta que te hace ruido es: ¿cómo habito cuando el dolor insiste? Y la respuesta no es una técnica, es una relación. Es tomar el Salmo 91 y convertirlo en tu aire. Es repetir: con sus plumas me cubrirá. Mientras haces la cama, debajo de sus alas estaré seguro. Mientras enciendes la cocina, su verdad es mi escudo. Mientras te bañas y le hablas al cuerpo que antes despreciaste. Y si el miedo te muerde a media tarde, sopla Juan 10:10 como si fuera un viento que barre el polvo de la mente. Dilo despacio, dilo firme. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darme vida en abundancia. Y cuando la noche quiera morderte el sueño, pon Hebreos 4:12 en la mesa de noche como una lámpara interna. Tu palabra discierne, separa, corta, sana. Y así, sin ruido, la presencia se vuelve rutina. La rutina se vuelve carácter, y el carácter pone en cintura al síntoma que se creía amo. No estás jugando a negar la realidad. Estás invitando al reino a gobernarla. Porque el reino no es una teoría, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando la paz toma asiento, la inflamación del alma se apaga. La respiración encuentra su ritmo. El pulso deja de trotar como caballo asustado. El dolor deja de contarse historias y empieza a escuchar la historia de Dios. Quiero que imagines tu casa como un altar que apagaron las corrientes de la prisa y que hoy decidimos encender con actos muy concretos que no voy a listar como recetas, sino a dibujar en tu imaginación para que nazcan de ti con libertad. Te ves abriendo la ventana al amanecer y antes de leer mensajes, dejas salir un susurro que abre los cielos. Señor, hoy habito. Y te quedas unos segundos en ese verbo, habitar, hasta que el cuerpo se aquieta como un niño en brazos. Te ves preparando un vaso de agua y bendiciéndolo como quien bautiza el día. De tu interior correrán ríos de agua viva, y al beber dejas que la palabra lave la palabra antigua que te maldecía. Te ves poniendo la mano donde más te duele y hablándole a ese lugar con la autoridad de un custodio del templo. No eres depósito de dolor, eres altar de adoración. Y te ves pidiendo perdón a quien ofendiste o soltando a quien te hirió. No como un acto de heroísmo, sino como el desenlace natural de alguien que descubrió que el rencor es un ácido que enferma primero al vaso que lo contiene. Te ves apagando la pantalla antes de medianoche
y encendiendo un salmo en voz baja. Y te ves la semana que viene contándole a alguien que no es magia, pero algo cambió, que el insomnio ahora tiene horas, que el dolor ahora tiene días de descanso, que el humor dejó de ser rehén de los síntomas, que tu casa ya no gira alrededor del diagnóstico, sino alrededor de la mesa donde el pan y la palabra se parten y la presencia reordena. Y cuando venga el reporte que te quiere descolocar, te ves contestando con Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, no para negarlo, sino para ponerlo en su lugar, y en ese lugar, por debajo de la promesa, todo toma proporción. Permíteme amarrar todo esto con dos historias que te van a tocar porque glorifican a Cristo y te muestran caminos posibles sin obligarte a copiar nada, solo a creer. Andrés, de Guayaquil, cargaba con dolores musculares que le robaban el ánimo y había convertido "yo no doy para más" en su lema secreto. Escuchó una prédica sobre Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador, y por primera vez no lo recibió como teoría sino como identidad de Dios, así que cambió el lugar donde llamaba a Dios sanador del último renglón de su oración al principio de su día, empezó a invocar su nombre antes de invocar su dolor, y algo invisible se empezó a desatar. Los mismos ejercicios que antes eran tortura empezaron a ser señal de dignidad recuperada, dejó de insultar a su cuerpo cuando fallaba y comenzó a agradecerle cuando respondía, y no dejó sus tratamientos, los santificó con oración, llevó aceite a su iglesia, pidió que lo ungieran según Santiago 5, se dejó orar por otros cuando su fe flaqueaba, y 3 meses después, sin estridencias, su esposa dijo una frase que valió más que un examen: volvió tu risa de antes. Rosa de Medellín vivía atrapada entre crisis de pánico y dolores digestivos. Cada día era una trinchera, había hecho de la cama su cueva y del celular su linterna, hasta que una noche, leyendo el Salmo 121, sintió que Dios le decía: levanta tus ojos, y se levantó. Literalmente, caminó descalza por su sala mientras repetía: mi socorro viene de Jehová. Abrió puerta, dejó entrar el aire frío de la madrugada, y juraría que el aire entró cantando. Se acercó a la mesa donde dormían cuentas impagas y papeles de médicos, y con las manos temblando, declaró: Señor, tú guardas mi salida y mi entrada. Lloró largo, no de derrota, sino de deshielo. Y unos días después, en una fila cualquiera, sintió el ataque venir y, en vez de correr, se quedó y respiró con Jesús. Y el ataque no encontró dónde quedarse, se fue como vino, sin trono. Meses después, cuando le preguntaron cómo fue, dijo algo sencillo y profundo: dejé de pelear sola, empecé a habitar. Ahora voy a invitarte a un acto que sella todo lo que Dios viene haciendo, y que, aunque pareciera pequeño, es la forma más concreta de poner tu historia al servicio de otros que están donde tú estuviste hace unas horas. Abre tu boca, escribe con tu mano, declara con tu nombre, deja un comentario que sea oración y bandera, no para el algoritmo sino para el altar. Escribe algo que contenga el título que hoy te convocó y la decisión que hoy asumiste. Escribe: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades y decido habitar bajo el abrigo del Altísimo. O si lo prefieres, hoy oro para vivir libre de enfermedades, mi casa y mi cuerpo se alinean con Cristo. Y si te nace, suma en pocas palabras por quien más intercedes, porque cuando escribes se multiplica la fe, y cuando se multiplica la fe, muchas casas en Latinoamérica encienden al mismo tiempo la misma lámpara y el enemigo pierde territorio. Y si temes escribir porque temes exponerte, recuerda que hay otros que alguna vez leyeron a alguien que se atrevió primero y por eso hoy están caminando. Sé tú el valiente que prende la mecha de la esperanza de otra persona, quizá en otra ciudad, quizá en tu misma cuadra. Si esta oración te dio paz, escríbelo: la paz de Dios guarda mi mente y mi corazón. Que tu testimonio anime a otro. Sigo sintiendo que esto no termina aquí, y no quiero cortar lo que el Espíritu está gestando en ti. Así que voy a cerrar este tramo con una oración larga como un abrazo y concreta como un martillo que rompe candados, para que tu boca se acostumbre a la anchura de la fe y tu corazón se acostumbre a la firmeza del amor. Padre bueno, Abba, te buscamos no por costumbre sino por hambre. Venimos con el cuerpo que tenemos y con el alma que a veces tropieza. Venimos con nuestro reporte y con tu palabra. Venimos con nuestros miedos y con tu voz.
Hoy declaramos que tu nombre es sanador y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy cancelamos en el nombre de Jesús toda palabra que sembró enfermedad en nuestra identidad, toda etiqueta que nos dejó sin futuro, toda sentencia que pronunciamos por cansancio, toda maldición heredada que pretende autoridad que solo te pertenece. Hoy cubrimos nuestra casa con el Salmo 91. Declaramos que tu verdad es escudo alrededor, que no tememos pestilencia, ni saeta, ni mortandad, porque tú eres nuestra sombra y nuestro abrigo. Hoy decidimos habitar, nos negamos a visitar, hacemos de la mesa un altar, de la cama un refugio, del pasillo un camino de adoración, del vaso de agua un símbolo de vida. Hoy pedimos perdón por odiar el cuerpo que tú amas, por despreciar el tiempo que tú santificas, por ignorar la voz que nos llamaba cada mañana. Hoy abrazamos Hebreos 4:12 para que tu palabra corte adhesiones tóxicas, cirugías pendientes, pensamientos que no vinieron de ti, y declaramos Juan 10:10 sobre nuestros sistemas: vida en la sangre, vida en los huesos, vida en los nervios, vida en los órganos, vida en las hormonas, vida en la microbiota, vida en la piel, vida en el sueño, vida en la risa, vida en la paciencia. Y levantamos bandera con Isaías 41:10: no tememos, no desmayamos, tú nos ayudas, tú nos sustentas. Y mientras te decimos esto, sabemos que ya estás obrando, que ya estás calentando el cuarto frío, que ya estás echando fuera la voz mentirosa, que ya estás enseñando a nuestro cuerpo a vivir bajo un Señor distinto, Jesucristo. Y por eso te damos gracias por adelantado, porque aun si los síntomas necesitan tiempo para obedecer, nuestra fe no necesita más pruebas que tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No cierro, te lo prometí, solo respiro contigo. Y te recuerdo que en la próxima parte vamos a caminar juntos por habitaciones muy concretas de tu vida para sellar puertas con autoridad. El cuarto de las preocupaciones económicas que enferman el estómago, la sala de las conversaciones que inflaman el corazón, la habitación de los recuerdos que disparan el dolor, el comedor donde bendeciremos el pan como medicina del alma. Y vamos a encender una liturgia sencilla y poderosa para mantener tu casa como un santuario cotidiano. Pero antes de llegar ahí, quiero verte y leerte y orar por tu nombre. Así que toma valentía y escribe ahora mismo un comentario que lleve la llama del título encendida. Escribe: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Y si puedes, añade qué área de tu vida decides hoy habitar bajo la sombra del Omnipotente. Porque lo que Dios empezó en ti merece continuidad y comunidad. Y mientras te leo, el cielo sigue abierto sobre tu casa y tu cuerpo aprende un idioma nuevo. El lenguaje de los hijos que ya no negocian con la enfermedad, sino que conversan con su padre hasta que todo, por dentro y por fuera, canta lo mismo. Y porque lo que el Espíritu encendió en ti no es una chispa de un momento, sino un fuego que debe volverse hogar, enlazo esta nueva parte con una sola línea que sostiene todo lo que venimos caminando. Si ayer aprendiste a habitar y hoy te atreves a permanecer, ahora vamos a recorrer juntos, del brazo de la palabra, cada habitación de tu vida, para cerrar con autoridad las puertas por donde la enfermedad quiso entrar y para consagrar cada espacio como un altar donde la oración definitiva para vivir libre de enfermedades no sea un título bonito, sino el oxígeno cotidiano de tu alma y el ritmo nuevo de tu cuerpo que aprende a obedecer a la esperanza. Y lo haremos sin apuros, sin teatralidad, con la misma ternura firme con la que Cristo te miró cuando pensaste que estabas solo, con la certeza humilde de que no venimos a negar síntomas, sino a ponerlos bajo gobierno. No venimos a despreciar tratamientos, sino a envolverlos de fe. No venimos a pelearle a la noche con gritos, sino a encender lámparas que la noche no puede apagar, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú has decidido no visitar más, sino quedarte, pertenecer, respirar, plantar bandera en la presencia que sana. Comencemos por el cuarto de las preocupaciones. Es el lugar donde tu mente se acelera cuando las cuentas no cierran, cuando un resultado médico te eriza la piel, cuando la memoria te repite lo peor. Ese cuarto donde el estómago se hace nudo y el pecho se vuelve pequeño. Ahí donde sueles decir, no sé cómo voy a hacerlo. Y el cuerpo responde con ácido, con tensión, con insomnio. Entra conmigo sin miedo.
Apaga el murmullo de noticias que te quitan el aire y abre la ventana del Salmo 121 hasta que la frase ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, se vuelva viento que despeja, y mientras circula el aire declara en voz baja, como quien ajusta el clima del alma, que Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y si la preocupación insiste, porque insistirá, no la reprimas, aliméntala de palabra hasta que se quede sin dientes. Repite Filipenses 4:6-7, como quien se toma un té de paz a sorbos largos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y observa cómo esa paz no es un concepto, sino una guardia real que se para en la puerta de tu mente y no deja pasar lo que inflama. Y si en ese cuarto cuelga el calendario con fechas que te angustian, bendice cada día con Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. Y verás cómo el cuerpo, que aprendió tus miedos, también puede aprender tu confianza. Porque el cuerpo es un discípulo lento pero fiel cuando el espíritu enseña con paciencia. No estás jugando a pensar bonito, estás decidiendo qué voz es Señor. Y cuando decides, el latido encuentra su compás, el estómago suelta el puño, la respiración baja a su lugar y el sueño, que se había ofendido contigo, regresa sin rencor. Ahora crucemos a la sala de las conversaciones, ese espacio donde las palabras se sientan, donde opinas rápido y te tragas lento, donde lo que dices a otros y lo que te dices a ti mismo te construye o te rompe. Y aquí, sin regaños estériles, te invito a un pacto nuevo con tu lengua, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y Santiago recuerda que con ella bendecimos y maldecimos, como si no nos diéramos cuenta de que cada sílaba deja un eco en el cuerpo. Por eso, sin teatralidad, levanta tu voz un poco más alta que el susurro del miedo y nombra tu casa como un lugar de bendición. Decide que en tu sala no se alimentarán conversaciones que inflamaron la ansiedad. Decide que cuando llegue la crítica que envenena, responderás con Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Decide que cuando alguien te pregunte por tu salud, no vas a negar procesos ni a fantasear éxitos. Vas a decir la verdad bajo la verdad. Estoy en proceso, pero por sus llagas fui curado. Isaías 53:5. Decide que cuando el reporte te provoque a jurar derrota, tú vas a jurar fidelidad a la promesa. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54 minutos 17 segundos. Decide que cuando te ofendan no te quedarás a rumiar el agravio hasta enfermarte por dentro. Vas a perdonar como quien se quita un chaleco de plomo, porque el rencor pesa más que cualquier síntoma y hace más ruido por dentro que cualquier alarma. Y en esta sala quiero que veas una mesa, no como un mueble, sino como un altar familiar, donde bendices el pan con gratitud y conviertes el acto más simple, comer, en liturgia que repara. Y mientras masticas despacio, sin pantalla, con ojos que miran a los tuyos, pronuncias en silencio Juan 10:10, vida en abundancia. Y esa abundancia no es exceso, es orden, es suficiencia con sobriedad, es salud que canta bajito. Y si en esta sala hay tratamientos, medicamentos, citas médicas, no los pongas en una esquina como si te avergonzaran. Colócalos a la luz y preséntalos a Dios como quien le lleva pan y peces. Dile: Señor, bendice los medios y que tu mano vaya por delante de toda mano humana, porque la fe no compite con la ciencia, la santifica. Entremos, si te atreves, a la habitación de los recuerdos, el cuarto más delicado de todos, porque aquí el enemigo escondió gran parte de su pólvora. Palabras viejas que te marcaron, pérdidas no lloradas, miedos aprendidos en la infancia, escenas que se repiten como si fueran presentes. Y no vengo a abrir heridas por abrir, vengo a que dejes de curarlas con sal, porque el alma que no sana a tiempo inflama al cuerpo que la sostiene. Por eso te pido que invites aquí a la palabra que discierne, Hebreos 4:12, y que le digas sin poses: Señor, corta donde yo no sé cortar, separa lo que es mío de lo que me impusieron, muéstrame dónde hice pacto con la mentira. Y mientras Él trabaja con bisturí de amor,
Tú suelta la costumbre de volver siempre a la escena del dolor para volverte a culpar. Suelta la idea de que recordar te mantiene a salvo, porque a veces recordar te mantiene prisionero. Abraza Isaías 43, 18 a 19, hasta que sientas que brota agua en pleno desierto. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Y si el recuerdo trae rostros, nómbralos en oración y perdona como quien abre una ventana en un cuarto viciado. No para justificar lo que te hicieron, sino para dejar de intoxicarte con lo que ya no puedes cambiar. Y cuando el cuerpo te dispare la alarma que aprendió de ese recuerdo, un temblor, una presión, un dolor que parece crecer cuando el pasado se acerca, respóndele como quien acaricia a un niño asustado: ya pasó, ahora el Señor está aquí. Y vuelve a poner tu memoria bajo autoridad. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Y allí, en ese cuarto donde parecía que nunca entrarías, canta bajito una verdad que no sabe desafinar: por sus llagas fui curado. Y deja que el eco haga su trabajo. Necesito que me dejes llevarte al comedor, porque la mesa tiene un sacramento escondido que la prisa borró. Cuando bendices el pan y el agua y los vuelves signos, el cuerpo recuerda que no es máquina, es templo. Y el alma recuerda que no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por eso, antes de tragar, decide que vas a masticar paz, que vas a beber promesas, que vas a agradecer por lo que sí hay en lugar de pelear por lo que falta. Decide que la conversación en la mesa no girará alrededor de síntomas como si fueran dioses, sino alrededor de gratitudes como si fueran brasas que encienden. Decide que el comedor será un aula de esperanza para los niños que te miran y aprenden cómo se sufre y cómo se cree. Decide que si comes, solo vas a invitar a Jesús a sentarse y vas a dejar una silla visible para la fe. Y si hay días de dieta, de restricción, de rutinas nuevas por salud, no las vivirás como castigo, las vivirás como voto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese servicio también se nota en cómo trato este cuerpo que Él ama. Y si en la mesa se reparten pastillas, que se reparta también la oración. Señor, gracias por lo que provees en la tierra. Cúbrelo con lo que solo viene del cielo, porque aquí no hay competencia de poderes. Hay sinfonía bien afinada cuando tú dejas de pelear con lo que te ayuda y empiezas a bendecirlo para que ayude mejor. Y mientras caminamos, hagamos del pasillo una procesión de pequeños actos que no voy a encerrar en listas, sino a fundir en una corriente continua que puedas repetir hasta que se vuelva carácter. Te ves abriendo la puerta principal y declarando en voz baja, como quien pone una placa invisible: esta casa habita al abrigo del Altísimo. Te ves colgando un versículo en la pared que no es adorno sino recordatorio de pacto. Isaías 41:10, por ejemplo. Y cada vez que pasas le regalas un segundo a la mirada. Te ves dejando un vaso de agua en la mesa de noche y antes de beber susurras: ríos de agua viva. Te ves poniendo la mano sobre el sitio que más te ha dolido y lo bendices, no lo maldices. Te ves saludando a tu cuerpo por la mañana como saludarías a un amigo que volvió de un viaje. Gracias por sostenerme. Hoy te trato con dignidad. Te ves perdonándote el tropiezo sin caer en el cinismo. Te ves apagando el celular un poco antes. Te ves leyendo un salmo como quien ablanda el pan. Te ves sonriendo aunque sea un poco para enseñarle a la cara lo que el corazón está aprendiendo. Te ves saliendo a caminar 15 minutos como quien ora con los pies, repitiendo Juan 10:10 a cada paso. Y te ves regresando con el pulso más sereno, con la mente menos ruidosa, con el espíritu más atento. Y si en medio de todo un diagnóstico fuerte te visita, no huyas del valle, camina con el pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Y deja que su vara y su cayado te infundan aliento donde antes solo había impulso de huida. Y si el miedo vuelve, no te avergüences. Vuelve tú también. Vuelve al abrigo. Vuelve a habitar. Vuelve a declarar. Vuelve a agradecer. Vuelve a perdonar. Vuelve a creer. Porque la libertad también es perseverancia. Quiero que cierres esta parte conmigo de pie por dentro, con la frente en alto, no por soberbia, sino por adopción.
y que dejes escrito en la puerta de tu propia historia una confesión que te compromete y me permite orar por ti con nombre y apellido, una confesión sencilla y ardiente que suene a pertenencia y a decisión, una confesión que mantenga encendido el hilo que une lo que escuchas con lo que vives y que encienda a otros en Latinoamérica que hoy necesitan tu chispa. Te invito a dejar ahora mismo un comentario relacionado con el título que te trajo hasta aquí. Escríbelo en presente, que parezca voto y suene a pacto, algo como: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades y decido habitar bajo el abrigo del Altísimo. O: hoy oro para vivir libre de enfermedades, mi casa y mi cuerpo se alinean con Cristo. Y si te nace, añade por quien intercedes, porque cuando escribes no haces marketing, haces comunidad. Y cuando la comunidad ora, el enemigo pierde eco y muchas casas encienden a la vez la misma lámpara. Y mientras te leo, porque quiero leerte, llevo tu nombre a la presencia y le pido al Padre que confirme con señales discretas y contundentes lo que hoy decidiste, que mañana encuentres un alivio que no esperabas, que pasado mañana duermas un poco mejor, que la semana próxima te sorprendas hablándote distinto, que el mes que viene te descubras más liviano sin saber exactamente cuándo cambió todo. Porque así obra Dios cuando nos entregamos sin reserva. No cierro del todo. Repito el gesto de una puerta entreabierta, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en la autoridad que Cristo te dio para pararte sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Sin convertir tu fe en arrogancia ni tu humildad en pasividad. Y vamos a sellar con una oración de consagración diaria que puedas hacer en 3 minutos y sostener toda la vida. Una oración que ate tu mañana al cielo antes de que cualquier noticia intente atarte al miedo. Pero antes de llegar ahí, escribe, confiesa, deja tu rastro de fe con el título encendido, porque lo que Dios empezó en ti no fue emoción de un día, sino un pacto de vida. Y mientras tu mano escribe, yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. El cielo, que ya te estaba mirando, se inclina un poco más y te abraza con la sombra del Omnipotente, hasta que tu casa, tu cuerpo y tu alma canten lo mismo. Y porque lo que ayer comenzaste a vivir al abrir las ventanas de tu casa y de tu alma hoy debe convertirse en un modo de caminar que el enemigo no pueda desmontar con susurros ni con reportes, enlazo esta parte con una sola línea que te amarra al centro de todo lo que hemos dicho. Si ya aprendiste a habitar y elegiste permanecer, ahora aprenderás a pararte en la autoridad de Cristo con humildad y firmeza, sin gritarle a la noche, pero tampoco negociando con ella, recordando que no te sostienen tus fuerzas, sino la palabra que no caduca, que no se trata de hacerte el fuerte, sino de reconocer al fuerte en medio de tu debilidad, que no vienes a desafiar a la enfermedad con orgullo humano, sino a colocarla debajo del nombre que está sobre todo nombre, porque está escrito: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Y esa potestad no es licencia para la arrogancia, es invitación a la obediencia, es el cinturón de verdad del que hablaba Pablo cuando nos ordenó: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6. Es saber que caminas con sandalias de paz, escudo de fe y espada que no se oxida, la palabra viva. Y por eso hoy te vas a poner de pie por dentro, vas a llamar a las cosas por su nombre, vas a cortar pactos viejos con la mentira, vas a desactivar acuerdos internos con el cansancio, vas a ordenar a tu memoria que deje de repetir profecías de derrota, vas a bendecir tu cuerpo como templo y no como enemigo, vas a decir junto conmigo que tu identidad no es enfermo crónico resignado, sino hijo en proceso, sano en esperanza, discípulo que aprende a habitar, porque cuando la identidad se alinea, la química del alma se tranquiliza y el cuerpo por fin escucha instrucciones que antes se perdían en el ruido. Tú te paras ahora mismo, no con bravatas, sino con la dignidad del que ha sido adoptado, y declara en el secreto de su habitación una verdad que atraviesa paredes. No camino solo, no peleo solo, no respiro solo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y mientras lo dices, no te estás hipnotizando con optimismo barato, estás recordándole a tu sistema nervioso
¿Quién gobierna el clima de tu día? Estás enseñándole a tus pensamientos que existe un semáforo rojo para las narrativas del miedo. Estás educando a tus palabras para que sean parteras de vida y no de dolor. Estás permitiendo que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivifique también tu cuerpo mortal. Romanos 8:11. Y te sorprendes al notar que sin estruendo, los latidos encuentran el compás, la respiración baja del pecho al abdomen y el nombre de Jesús se hace largo en tu boca como un río que al pasar recoge basura vieja. Porque autoridad no es volumen, autoridad es pertenencia, es saber de quién eres y a quién sirves. Autoridad es llamarte por tu nombre como Dios te llama y contestar, heme aquí, incluso cuando duele. Autoridad es aferrarte al por sus llagas fui curado. Isaías 53:5. No para negar procesos, sino para someterlos a un Señor. Autoridad es decirle al síntoma, no decides tú, decide la palabra. Autoridad es dejar de confesarte derrota por costumbre. Autoridad es elegir la vida una y otra vez. Y porque esta autoridad se aprende practicándola, voy a dibujarte un amanecer sin listas ni recetas, solo una secuencia de amor que en 3 minutos viste tu alma y entrena tu cuerpo. Te ves abriendo los ojos y antes de tocar el teléfono tocas tu pecho y susurras, Señor, hoy habito. Y te quedas un instante respirando esa palabra hasta que el cuarto interior se ilumina. Te sientas en la cama y con la misma calma con que un padre despierta a su hijo, le hablas a tu corazón con el Salmo 91 en presente. Yo habito, yo moro, tu sombra me cubre, tu verdad me defiende. De día no temeré saeta, ni pestilencia que camina en oscuridad, ni mortandad que asalta al mediodía. 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y no te apuras, dejas que cada frase sea pan blando. Luego apoyas los pies en el suelo como quien pisa promesa y te entregas a Proverbios 3:5-6. Me fío de ti, no me apoyo en mi propia prudencia. Te reconozco en todos mis caminos y tú enderezarás mis veredas. Y mientras enderezas sábanas, enderezas pensamientos y te diriges a la cocina como quien entra al santuario. Llenas un vaso con agua y lo bendices en silencio. De mi interior correrán ríos de agua viva. Y cuando bebes, no tragas ansiedad, tragas promesa. Colocas la mano donde más te dolió ayer y declaras con voz que no tiembla, aunque tiemblen los dedos. No eres depósito de dolor, eres altar de adoración. Y antes de salir, de pie junto a la puerta, cierras los ojos y consagras tu jornada con Lamentaciones 3:22-23. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Y en esa novedad entregas reuniones, diagnósticos, citas, cuentas y entregas también lo que no controlas y aquello que temes. Como quien pone piedras pesadas al pie de la cruz para caminar más liviano, porque consagrar no es un acto religioso frío, es el latido que sincroniza cielo y tierra en tu agenda. Pero como el día también te tira de los hombros al mediodía y a media tarde, vuelves a la fuente sin teatro, quizá en el baño del trabajo o en el asiento de un bus, cierras los ojos por 30 segundos y te subes de nuevo al Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Y permites que esa frase ajuste la altura de tus pensamientos que se habían inclinado ante el miedo. Y si el cuerpo te envía la alarma que ya conoces, no te enojas con él. Le dices, gracias por avisar, ahora escucha. Y susurras, Juan 10:10, vida en abundancia. Y dejas que la abundancia tome la forma de aire que entra y sale, de hombros que bajan, de mandíbula que suelta, de espalda que no se arma en defensa. Y si el reporte de salud golpea en la tarde, lo recibes, no lo escondes, lo sientas a la mesa de la palabra y le lees. Hebreos 4:12, la espada viva te discierne, y ahí, en ese discernimiento, decides sin prisa y sin compulsión. Llamas al médico si tienes que llamar, pides una segunda opinión si hace falta, ajustas hábitos si debes ajustarlos, pero todo bajo la sombra del Altísimo y no bajo la sombra de la ansiedad, porque fe no es negación, fe es gobierno, fe es poner en su sitio lo que quiere ocupar el trono, fe es decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17, y vivir como quien cree que las armas pueden aparecer, pero no prosperar, que los vientos pueden soplar, pero no derribar la casa que está fundada sobre la roca.
Y como a veces necesitamos ojos prestados para ver lo que la costumbre nos robó, déjame contarte cómo luce esta autoridad en carne y hueso cuando deja de ser teoría. Mateo, de Puebla, aprendió a vivir con arritmias que lo llevaban a la sala de urgencias de sus propios miedos. Su pecho era un tambor mal afinado y su mente un locutor de malas noticias. Escuchó un día esta palabra sobre autoridad y decidió que no iba a pelear con su corazón, iba a educarlo. Pegó en su espejo Lucas 10:19, en su billetera Salmo 91, en su celular Isaías 41:10. Y no para superstición, sino para recordar a quién pertenece, comenzó a hacer su consagración de 3 minutos cada mañana. Dejó de maldecir cada palpitación extra y empezó a bendecir cada latido que se acomodaba. Fue al médico, ajustó cafeína, caminó 20 minutos diarios como quien reza con los pies, y cada vez que la arritmia se asomaba, en vez de entrar en pánico, puso la mano en el pecho y dijo: tú no decides, decide Cristo. 6 semanas después, sin fuegos artificiales, su pecho aprendió el ritmo de la paz. Cuando volvió al cardiólogo, el reporte decía: mejoría significativa. Y su esposa dijo: volviste a cantar en la cocina. Cecilia, de Santiago de Chile, se había resignado a que la artritis definiera su ánimo. Hacía chistes ácidos sobre su dolor para que el dolor no la humillara primero, pero la amargura le inflamaba más las mañanas que la misma enfermedad. Una noche leyó Hebreos 4:12 y entendió que había que llegar a la raíz. Dejó de usar su dolor como pasaporte a la impaciencia y lo transformó en motivo de ternura. Empezó a bendecir sus manos despacio, a imponerlas sobre su propio cuerpo diciendo: por sus llagas fui curada. Pidió a su iglesia que la ungieran según Santiago 5. Ajustó su descanso, encendió devocionales breves al amanecer y entre lágrimas perdonó una palabra vieja que su padre le había dicho: tú eres débil. A los 2 meses no había magia, había otra persona, la misma Cecilia con otro señorío, y el dolor que seguía visitándola dejó de mandar. Y porque te prometí una oración de consagración diaria que no fuera una fórmula vacía, sino una respiración larga que te vista de presencia, la oramos ahora mismo y la grabas en tu alma para repetirla cada amanecer sin prisa. Padre, aquí estoy, alzo mi mirada y la fijo en ti, entrego mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi espíritu a tu gobierno de amor. Renuncio a toda palabra que pronuncié en contra de mi salud y rompo en el nombre de Jesús todo acuerdo con la resignación. Me someto a tu palabra viva que discierne mis intenciones y separa verdad de mentira. Recibo la vida abundante de Cristo en cada sistema de mi cuerpo. Espíritu Santo, ven y vivifica mi sistema nervioso, regula mis hormonas, ordena mi inmunidad, pacifica mi respiración, fortalece mis huesos, repara mis tejidos, alinea mi digestión, guarda mi sueño, limpia mi sangre, bendice mi piel. Y mientras lo haces, enséñame a hablarme como tú me hablas, a tratarme como tú me tratas, a obedecerte en lo pequeño. Cubro mi casa con el Salmo 91, declaro que habito, que moro, que tu verdad es mi escudo, que de día no temeré y de noche no me asustará la oscuridad. Declaro Lucas 10:19 sobre mi jornada. Recibo la autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Rechazo toda trampa del enemigo. Declaro Isaías 54:17 sobre mi historia. Ninguna arma forjada prosperará. Toda lengua que se levante en juicio la condeno con la justicia de Cristo. Y proclamo Juan 10:10 como melodía de este día. Vida en abundancia en mis decisiones. Vida en abundancia en mis relaciones. Vida en abundancia en mis hábitos. Vida en abundancia en mis pensamientos. Padre, te doy mi agenda, mis citas, mis resultados, mis cuentas y mis miedos. Los pongo a la sombra del Omnipotente. Yo elijo habitar, no visitar. Yo elijo obedecer, no improvisar. Yo elijo bendecir, no maldecir. Y mientras camino, sé que me sostienes, que me corriges con ternura, que me abrazas con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra está ardiendo en tu pecho como arde un hogar recién encendido, déjalo escrito no por estrategia, sino por familia. Porque tu comentario puede ser la cuerda que otro hermano agarre cuando sienta que se resbala. Escribe ahora mismo, con tus propias palabras y con el título encendido en tu espíritu, algo que te ponga en camino y me permita orar por ti por nombre. Yo me uno a la oración definitiva.
para vivir libre de enfermedades y hoy consagro mi casa al abrigo del Altísimo. O hoy oro para vivir libre de enfermedades y someto mi cuerpo y mis palabras a Jesucristo. O declaro vida en abundancia sobre mi salud, habito y permanezco bajo la sombra del Omnipotente. Y si puedes, añade por quién intercedes: mamá, papá, ese niño que se despierta en la noche, esa amiga que hoy recibe un examen, porque cuando lo escribes no estás empujando un botón, estás alzando una bandera. Y hay banderas que cambian el clima de una casa, hay confesiones que cortan líneas de tristeza heredada, hay oraciones que, escritas en la sencillez de un comentario, levantan a un abatido a kilómetros de donde tú estás. No cierro la puerta, solo corro la cortina para que entre más luz, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo levantar y sostener un muro de fuego alrededor de tu vida y de los tuyos. Yo seré muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2:5. Y te voy a enseñar a santificar el aceite en tu casa, para ungirte y ungir a los tuyos con reverencia y fe, a practicar una mesa de comunión que sane memorias y pacifique cuerpos, y a discernir cuándo ayunar según Isaías 58 para romper yugos que se resisten. Pero antes de dar ese paso, quiero leerte. Quiero ver tu nombre pegado a una confesión de fe que lleve la llama del título. Escribe ahora: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Y cuéntame en una línea qué área decides consagrar esta semana, porque cuando el cielo lee tu decisión, la gracia se mueve como viento a favor y los pasos que ayer parecían imposibles, hoy comienzan a sentirse naturales, como respirar, como habitar, como vivir bajo alas que no se cansan. Y porque lo que anoche ungió tu corazón con paz, hoy necesita un cerco visible que lo proteja para que no vuelva a enfriarse con el primer viento de temor. Enlazo esta parte con una sola línea que hace de puente vivo entre lo que recibiste y lo que vas a practicar. Si ya aprendiste a habitar, a permanecer y a pararte en la autoridad de Cristo, ahora vas a levantar, sostener y caminar dentro de un muro de fuego alrededor de tu vida y de los tuyos. Vas a consagrar aceite en tu casa con reverencia para bendecir y sanar. Vas a volver tu mesa un altar de comunión que pacifique memorias y cuerpos. Y vas a abrazar el ayuno que Dios escogió, ese de Isaías 58 que rompe yugos, no como castigo, sino como llave amorosa que afina el oído para oír más claro la voz que calma la tormenta. Porque no vienes a discutir con la noche, vienes a encender lámparas que la noche no sabe apagar, y no vienes a desafiar a la enfermedad con bravura humana. Vienes a ponerla debajo del nombre que está sobre todo nombre, hasta que tu casa, tu cuerpo y tu alma respiren el mismo ritmo de la presencia. Tú vas a caminar conmigo dentro de Zacarías 2:5, como quien entra en una ciudad amada y la descubre rodeada de resplandor. Yo seré muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y no lo vas a repetir como poesía, lo vas a habitar como dirección. Cuando sientas que los viejos miedos quieren trepar por las paredes, te recordarás que no vives detrás de ladrillos fríos, sino dentro de un perímetro vivo que arde con la santidad de Dios. Y vas a ver, con los ojos del alma primero y con la evidencia de la paz después, cómo ese muro no solo impide, también ilumina. Y mientras caminas en tu propia casa, vas a declarar en voz baja que la presencia no está estacionada en un cuarto, está en medio, ocupando el centro, ordenando la mesa, corrigiendo la atmósfera, y cada vez que te acerques a la puerta principal, vas a tocar el marco como quien firma pacto y vas a susurrar: Señor, eres muro de fuego alrededor, eres gloria en medio. Y en el mismo gesto, tu cuerpo aprenderá que ya no vive a la intemperie del pánico, sino bajo la cobertura que no se consume. Y si el enemigo intenta atacar con la vieja estrategia de la acusación, esa voz que te dice que no mereces la salud, que fallaste demasiado, le respondes sin gritar, con la serenidad de quien ya conoció la misericordia que es nueva cada mañana: no prosperará arma forjada contra mí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y te quedas un momento respirando esa palabra hasta que el pulso baja y la conciencia del muro se apodera de tu mente. Porque cuando sabes que estás guardado,
tus células lo aprenden y dejan de vivir como si todo fuera amenaza, y tu sueño, que había sido rehén de la alarma, se rinde a la custodia del Altísimo, que no dormita ni se duerme. Y mientras el muro de fuego te rodea, vas a preparar en tu casa un aceite sencillo y santo, no mágico, no supersticioso, sino apartado por amor, un aceite que te recuerde que los medios humildes son los preferidos de Dios para transmitir su consuelo. Y lo vas a hacer con un corazón limpio y unas manos lavadas y un espíritu alabando. Tomarás aceite común y lo presentarás al Señor como quien presenta pan y peces. Padre, en el nombre de Jesús te consagro este aceite para que sea señal de tu cuidado, instrumento de tu ternura, recuerdo de tu pacto, que al ungir con él no adoremos un líquido, sino al Dios vivo que sana y levanta. Y colocarás el frasco en un lugar visible para no olvidar que tienes un símbolo en casa. Y cuando el dolor aparezca como huésped inoportuno, vas a poner una gota en tus manos y con dulzura firme vas a imponerlas donde más arde. En tu frente si es la mente la que corre, en tu pecho si es el miedo el que empuja, en esa zona que ha sido campo de batalla. Y vas a orar sin prisa pero sin teatro. Señor Jesús, me uno a tu obediencia, a tu cruz, a tu resurrección. Por tus llagas soy curado, tu espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Y vas a añadir el Salmo 91 como un manto. Tu verdad es escudo y adarga. Y vas a bendecir no solo el alivio, también el tiempo que tarde, porque hasta el proceso está ungido cuando lo gobierna la paz. Y si un hijo, una madre, un esposo necesita consuelo, vas a pedir permiso y vas a ungir con la misma reverencia, sin imponer miedo, solo amor. Señor, toca, levanta, guarda, sé muro de fuego alrededor y gloria en medio. Y verás, porque lo verás, que algo en la atmósfera cambia cuando un hogar aprende a orar con las manos. Y que el aceite en la mesa funciona como recordatorio silencioso de que no estás a merced de tus fuerzas, de que siempre hay una respuesta a mano que invoca la presencia. Y hoy, sin convertirlo en ceremonia pesada ni en rito que te asfixie, vas a redescubrir la mesa como altar de comunión, donde Cristo parte el pan de la paz que calma el sistema nervioso y cicatriza memorias. Te sentarás con los tuyos o contigo mismo, y antes de correr, vas a detener el tiempo un minuto y vas a agradecer, no porque todo esté bien, sino porque Dios es bueno. Y mientras partes el pan, vas a recordar, sin didáctica fría, con ternura viva, que Jesús dijo: esto es mi cuerpo por vosotros. Y al beber vas a recordar: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aunque no estés en el templo, vas a traer el templo a tu mesa con reverencia, examinando tu corazón no para condenarte, sino para entregarlo, pidiendo perdón donde debas, perdonando donde te piden, y cada bocado será también una oración. Señor, que este alimento sea para salud, no para ansiedad, que mi cuerpo recuerde que no solo vive de pan, sino de tu palabra. Y vas a descubrir que cuando comes sin pantalla y con gratitud, tu digestión obedece a la paz y tu descanso deja de ser rehén de la sobremesa tóxica. Y si la mesa arrastra conversaciones viejas que inflamaban el alma, vas a convertirlas en intercesión. En vez de repetir la queja dirás: oremos por eso. Y vas a ver a tus hijos aprendiendo a comer con esperanza, a tus padres respirando más hondo, a tu propia memoria cambiando de canal. Porque la comunión no es teoría, es medicina que toca memorias hasta que la casa entera se acostumbra a escuchar menos noticias y más promesas. Y en esa mesa, si tienes tratamientos, los presentarás con gratitud para que la gracia los acompañe. Y si te falta algo, vas a ponerlo en manos del que multiplica. Y si estás solo, vas a invitar a Jesús con una silla libre y vas a sentir que no comes nunca más en soledad. Y como hay yugos que no se rompen con fuerza humana ni con discursos, vas a abrazar el ayuno que Dios escogió, ese que Isaías 58 describe no como dieta de orgullo, sino como acto de justicia y misericordia que afina el oído para que el cuerpo deje de reinar y el espíritu vuelva a conducir, y lo vas a vivir sin fanatismo ni culpa, con dirección y ternura. Quizá un alimento que entregas, quizá una comida que apartas para orar, quizá una mañana de sobriedad que conviertes en ofrenda. Y mientras lo haces, no te mirarás al espejo para presumir, mirarás a Dios y al prójimo para amar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, y esa palabra se volverá forma.
llamarás a quien necesitas perdonar, repartirás pan donde antes guardabas resentimiento, darás un gesto de bondad en el lugar donde estabas a la defensiva, y sorprenderás a tu cuerpo al descubrir que no lo estás castigando, lo estás liberando de un trono que nunca le correspondió, y verás que la mente se vuelve clara, que el pulso se vuelve lento, que la oración se hace nítida, que entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto. Y cuando llegue la tentación de hacerlo por disciplina seca, volverás a la intención primera. Lo hago por amor, por escuchar, por romper un yugo que se escondió en la rutina, y no te condenarás si fallas un día. Volverás al abrigo que no humilla, te levantarás y seguirás, porque el Padre que ve en lo secreto no paga salarios, regala luz. Y en este recorrido donde el muro de fuego te rodea, el aceite te recuerda, la mesa te pacifica y el ayuno te afina, vas a redoblar tu confesión, no como eslogan, sino como respiración. Vas a levantarte cada mañana y a repetir con el cuerpo entero: yo habito bajo el abrigo del Altísimo, yo moro a la sombra del Omnipotente. Él es mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y cuando el miedo intente acomodarse, dirás despacio: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y cuando el enemigo te hable de culpa, responderás: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando la noche te visite con pensamientos que aceleran el pecho, te dormirás con una mano sobre tu corazón repitiendo: mi socorro viene de Jehová. Y si despiertas a mitad de la noche, en lugar de pelear con el insomnio, harás de esa vigilia un altar breve. A la medianoche me levanto para alabarte, y volverás a reposar, porque la autoridad que recibiste no consiste en pararte con orgullo, consiste en recostarte confiado, y tu cuerpo, que aprendió a vivir en guerra, comenzará a reconocer el idioma de la paz como su lengua materna. Y ahora, porque no estás solo y porque otros necesitan el hilo de fe que hoy te sostiene, te invito con valentía y ternura a escribir tu pacto en la puerta pública de esta comunidad. Deja un comentario relacionado con el título y que suene a voto vivo. Escribe con tus propias palabras y con tu propia historia: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Consagro mi casa como santuario, levanto muro de fuego, unjo con fe, pongo mi mesa como altar y abrazo el ayuno que rompe yugos. O escribe: hoy oro para vivir libre de enfermedades y declaro Zacarías 2:5 sobre mi vida: muro de fuego alrededor y gloria en medio. O bendigo mi cuerpo, mi casa y mi mesa, habito bajo el abrigo del Altísimo. Y si puedes, nombra a esa persona por la que intercedes: mamá, papá, hijo, amiga, vecino. Porque cuando lo escribes, no estás alimentando una estadística, estás encendiendo antorchas en toda Latinoamérica para que muchas casas respiren al mismo tiempo la misma presencia. Y mientras leo tu nombre y tu oración, levanto mis manos por ti y le pido al Padre que selle con señales discretas y contundentes lo que hoy declaraste, que te regale descanso profundo, alivios inesperados, reconciliaciones sorprendentes, diagnósticos que lleguen con paz, hábitos que se sostengan con gracia, y que te recuerde mañana, en el primer vaso de agua, que el muro sigue ardiendo y que la gloria sigue en medio, porque esta oración definitiva para vivir libre de enfermedades no fue un impulso emocional, fue el comienzo de una vida habitada. Y no cierro, solo susurro que en la próxima parte vamos a entrar juntos en el arte de mantener la llama sin cansancio, cómo sostener la gratitud como respiración, cómo escribir promesas sobre puertas que se nos olvidan, cómo convertir cada semana en un ciclo de restauración, y a interceder por ciudades enteras para que el muro de fuego no solo guarde casas, también barrios y hospitales. Pero antes de dar ese paso, deja hoy tu comentario con el título encendido, porque tu palabra escrita es una piedra viva en el muro que Dios está levantando alrededor de miles, y mientras lo haces, el cielo te mira con ternura y te cubre, y tu alma, cansada de correr, por fin aprende a descansar. Y porque todo lo que el Señor encendió en ti necesita ser sellado, como se sellan los pactos que no se rompen con el viento ni con la noche, cierro contigo este caminar, tomándote de la mano y dejándote frente a la misma puerta por la que entraste, pero transformado por dentro, con el pulso más sereno y la mirada más alta, recordándote que no fuiste llamado a sobrevivir a medias, sino a habitar plenamente, que no viniste a coleccionar diagnósticos, sino a custodiar promesas.
que no estás aquí por casualidad, sino porque el Padre decidió que esta palabra te alcanzara hoy, aquí, ahora, para que nunca más vuelvas a hablarte como enemigo, ni a dormirte como rehén del miedo, para que el Salmo 91 sea tu techo, Juan 10:10 tu camino, Hebreos 4:12 tu bisturí de luz, Isaías 41:10 tu respiración, Zacarías 2:5 tu cerco de fuego, Isaías 54:17 tu sentencia de victoria y Santiago 5 tu audacia de pedir oración y dejarte ungir. Cierro diciéndote que ya sabes habitar y permanecer, que aprendiste a pararte en autoridad sin gritarle a la noche, que encendiste el muro de fuego alrededor y la gloria en medio, que consagraste aceite y mesa, que abrazaste el ayuno que rompe yugos, que ordenaste palabras y respiraste promesas, que perdonaste con la valentía de quien se elige sano por dentro y por fuera. Y ahora te miro en el espíritu, poniéndote de pie, no para pelear solo, sino para caminar acompañado, porque el Dios que te habló no se baja del barco en medio del mar, sino que manda a callar al viento y te enseña a dormir cuando antes solo sabías temblar. Y por eso cierro diciéndote que no vuelves al punto de partida, vuelves a casa, y casa es abrigo del Altísimo, sombra del Omnipotente, mesa sencilla con pan bendecido, aceite consagrado en la repisa, palabras limpias en la sala, puertas cerradas al miedo y ventanas abiertas a la esperanza. Padre amado, sellamos en el nombre de Jesús lo que sembraste con tu mano buena. Ponemos un sello de tu paz sobre cada sistema del cuerpo de quien ora, sobre su mente inquieta, sobre su respiración que aprende el ritmo del reposo, sobre su sangre que se limpia, sobre sus huesos que se fortalecen, sobre sus nervios que se calman, sobre sus órganos que obedecen, sobre su sueño que vuelve. Y declaramos que tu palabra viva y eficaz discierne y sana la raíz, que tu muro de fuego guarda alrededores y tu gloria habita el centro, que ninguna arma forjada prosperará y toda lengua que se levante contra esta vida cae sin voz, que la vida abundante de Cristo se instala como ley amable en la agenda, en la mesa y en la cama, que el aceite que consagramos será recordatorio de tu ternura y no amuleto, que el ayuno que abracemos será música de libertad y no rigor de orgullo, que la obediencia que hoy prometemos será camino ancho y no carga, y pedimos algo más, Abba, que mañana, al primer vaso de agua, tu espíritu renueve este pacto en el corazón de quien lee, que pasado mañana la memoria elija promesas antes que historias viejas, que la próxima semana la casa huela a esperanza y el cuerpo aprenda a quedarse en la paz que ahora siente, y que cada vez que el miedo toque la puerta, encuentre a un hijo de pie diciendo con voz tranquila: yo habito bajo el abrigo del Altísimo, yo moro a la sombra del Omnipotente, mi socorro viene de Jehová, no temeré, Él me sostiene. Y que así sea hoy y así permanezca en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, antes de que el día te lleve, cierra tú también con una confesión escrita que sea bandera, altar y memoria. Deja en los comentarios una sola línea encendida con el título que nos trajo hasta aquí, y con la decisión que acabas de sellar, escribe con tu propia voz y con tu propia historia: yo me uno a la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Hoy sello mi casa y mi cuerpo bajo el abrigo del Altísimo. O si lo sientes, hoy oro para vivir libre de enfermedades y declaro muro de fuego alrededor y gloria en medio. Y si puedes, nombra a quien traes en el corazón, porque cuando lo escribes no alimentas un número, levantas un muro junto a miles y dejas una huella que mañana te recordará quién eres y a quién perteneces. Cierro aquí mi voz, pero la presencia no se apaga, y mientras tu mano escribe y tus labios dicen amén, el cielo confirma con paz lo que ya es tuyo: vida, cobertura y camino.